Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos al tiempo de oración matutina. Hoy es el día sábado 24 de octubre. Vamos a ver la palabra en Jeremías capítulo 51, versículos 1 al 14. El título del devocional de hoy es La destrucción de Babilonia y lo que significa para nosotros hoy. Ahora, esa es siempre una pregunta que debemos de hacernos cuando leemos la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirnos Dios a nosotros hoy? La Biblia fue escrita por diversos autores en un contexto histórico específico para lectores en un tiempo de la historia humana. Por ejemplo, el pasaje que vamos a leer hoy habla de la destrucción de Babilonia que ocurrió en el año 539 a.C. Ahora, Jeremías escribió esta profecía años antes de eso, y si vemos al final del capítulo 51, le manda a Selaías, que es familiar de Baruch. Jeremías le manda y le dice: ve a leer esta palabra, esta profecía al rey de Babilonia. Y luego, después de leer la profecía, quiero que lo ates a una botella y que lo tires en el río Eufrates, porque se va a hundir. Y tal como se hunde esa botella, se va a hundir el imperio babilónico. Ahora, entonces, esta palabra fue escrita específicamente para el rey de Babilonia. Pero Dios en su soberanía nos ha guardado la palabra y lo tenemos en el día de hoy como parte de sus sagradas escrituras, porque Dios nos quiere dar un mensaje a través de la palabra. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es: ok, esto ocurrió hace más de 2500 años. ¿Y qué tiene que ver la destrucción de Babilonia con mi vida, con nosotros que vivimos en el año 2020? Aquí vamos a ver la palabra juntos. Vamos a leer aquí en el capítulo 51, versículos 1 al 14, y veremos cómo la palabra que se da en Jeremías 51 es una palabra muy relevante para nosotros hoy en día. Dice así la palabra: juicios de Jehová contra Babilonia. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Aquí Dios dice que los moradores de Babilonia se levantaron en contra de él, en contra de Dios mismo. Dios enviará personas que avienten, ¿ok? Aventadoras que la avienten a Babilonia, vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Sigue la palabra de juicio, de destrucción certera. Dice: diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanciados en sus calles. Pues vemos aquí que Dios profetiza una destrucción completa de Babilonia. Dice: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. O sea, sé que es un poco difícil de entender la palabra, pero significa aquí que Dios no ha abandonado a su pueblo de Israel, a su pueblo de Judá. A pesar de su pecado, Dios los ha escogido, los ha elegido, y Dios los perdonará y los restaurará. No como Babilonia, que Dios destruirá y aplastará en su ira justa. Sigue la palabra en el versículo 6. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Que dice: copa de oro fue Babilonia. Y aquí habla de la riqueza material de Babilonia, que era
una copa de oro, pero que tristemente con toda esa riqueza, ¿qué es lo que hicieron? Emborracharon a las naciones con su sed de poder, de riqueza, de influencia. Babilonia tristemente corrompió a las naciones con su orgullo, con su materialismo, con su deseo de engrandecerse, ponerse por encima de Dios. Dice en el versículo 8, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Aquí Dios está diciendo que ha buscado la manera de que Babilonia se arrepiente, de sanar, de curar a Babilonia, pero que la enfermedad de Babilonia es algo que no se puede curar, no tiene remedio. Sigue en el versículo 10. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Aquí los judíos entonces quieren volver, y como vamos a ver, sí vuelven del cautiverio, porque el rey Ciro les da libertad para regresar y reedificar el templo. Pero dice aquí, venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Sí, Dios ha hecho justicia. Dios se ha vengado de nuestros enemigos que nos destruyeron, que nos abusaron, nos maltrataron, que destruyeron el templo sagrado de Dios. Entonces la destrucción de los malos, de los impíos, es causa de gran gozo y alegría, celebración para los que viven refugiados en Cristo Jesús, que luchan para agradarle a Dios. Hay unas personas que dirán, pues de nada sirve vivir una vida santa si al final pues vamos a perderlo todo, no va a valer la pena. Y aquí estamos viendo que sí, porque Dios nos va a justificar, nos va a restaurar, nos va a levantar cuando Él destruye a sus enemigos. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Interesante que Dios, que es omnisciente, Dios el soberano, que mueve las piezas del mundo como si fuera un partido de ajedrez, Dios le advierte claramente al rey de Babilonia, yo voy a levantar al imperio de Media. A los medios, a los persas los voy a levantar para juzgar a Babilonia. Y aún sabiendo todo eso, el rey de Babilonia primeramente no le creyó a Dios y la palabra que traía Selaías de parte de Jeremías. Se enorgulleció y tristemente vemos cómo el rey de Babilonia, que de hecho ocurrió en el tiempo de Daniel, ¿no? Cuando Dios le dice al rey Belsasar que ya va a llegar los últimos días de su reino. Entonces vemos aquí que se enorgullecen, hacen fiestas, celebran como si no pasara nada, y ahí de repente llegan de Media y de Persia para destruir a Babilonia. Dice, levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas. Acuérdense que Babilonia se encontraba entre el río Tigris y Eufrates. Tierra fértil, próspera, rica en tesoros. Ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Ahora la profecía de juicio sigue. De hecho, del capítulo 50 al 51 vemos que la profecía contra Babilonia es más larga que todas las profecías de juicio en contra de todas las demás naciones juntas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ok, Dios juzgó a Babilonia justamente por su maldad. Pero ¿qué tiene que ver el juicio de Babilonia que ocurrió hace
2500 años con el día de hoy. Babilonia ya no existe. Entonces, ¿de qué está hablando Dios aquí en su palabra? Y qué interesante que en el libro de Apocalipsis encontramos aquí a Babilonia. En Apocalipsis 17, 18, especialmente en el capítulo 17, se dice que Babilonia es una gran ramera, una gran prostituta. Y luego en el capítulo 18 habla acerca de la caída de Babilonia. Tenemos que entender lo que significa Babilonia. ¿Okay? ¿Qué representa Babilonia? Dice aquí la palabra en Apocalipsis 18, versículos 1 al 8. Y veremos que en Apocalipsis 18 encontramos palabras muy parecidas a las palabras del pasaje de hoy en Jeremías capítulo 51. Dice aquí en Apocalipsis 18, la caída de Babilonia. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Vimos en Jeremías 51 que Babilonia era una copa de oro. Y aquí dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Casi las mismas palabras que leímos hoy. Dice en el versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Una vez más la pregunta: ¿qué tiene que ver entonces Babilonia con nosotros hoy en día? Babilonia representa la maldad humana, el orgullo del ser humano contra Dios, el materialismo, la idolatría, el orgullo y la soberbia, la autosuficiencia del hombre que dice: no necesito a Dios. Yo soy sabio, yo tengo ciencia, yo sé cómo debo de hacer las cosas. La maldad del hombre, la fornicación, el adulterio espiritual del hombre que niega a Dios. Y Babilonia no es una nación específica. No es así como decir hoy en día: wow, Babilonia es Corea del Norte. Babilonia es China. No, no es una nación específica de la cual está hablando Dios en el libro de Apocalipsis. Babilonia es todo ser humano que en su gran orgullo, en su autosuficiencia, se jacta ante Dios y se cree más que Dios. Entonces, como les digo, no es una nación específica. No vamos a decir hoy en día Babilonia se encuentra en tal lugar. Muchos dicen que los Estados Unidos es una nación cristiana. No, no es cierto. Quizá fue fundada sobre una base cristiana, sobre el fundamento de la palabra de Dios, con ideales bíblicos y cristianos, pero hoy en día, como se ve en las elecciones en los Estados Unidos, tenemos a un presidente
el presidente Trump, que dice ser cristiano y que posa con una Biblia delante de iglesias, pero que miente, que ha tenido muchísimas mujeres, que en fin, su carácter no se parece en nada a Cristo Jesús. Y otro candidato que dice ser católico, pero que quiere legalizar el aborto y tantas cosas. No, los Estados Unidos no es una nación cristiana. Y tristemente, en los Estados Unidos, los americanos piensan que, wow, los Estados Unidos es la luz del mundo, que nosotros somos los cristianos que debemos de llevar el evangelio a todo el mundo. No es así. Yo digo que los Estados Unidos hoy en día se parecen más a Babilonia, que se jactan de su fuerza militar, de su riqueza material, que le han dado la espalda a Dios desde hace muchos años, desde hace décadas en las escuelas. Un país que se ha vuelto antropocéntrico, humanocéntrico, que ha quitado a Dios del centro y ha puesto al ser humano en el centro de todo. Que el ser humano decide lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es noble, lo que es para nuestro bien. Somos orgullosos, rebeldes. ¿Qué dice la palabra de Dios a nosotros hoy en día? Dice en Apocalipsis: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, Babilonia no es un país en específico. Tampoco voy a decir que todos los Estados Unidos se ha vuelto en una Babilonia. No, porque hay un remanente fiel donde quiera que uno vaya. Sea en México, sea en Perú, sea en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en la República Dominicana, en China, en Corea del Norte, en Liberia, África, en Rusia. Entonces, Babilonia no es un país en específico. Babilonia es el pecado humano, es el orgullo humano que se pone en contra de Dios. Y Dios nos advierte hoy en día a través de la palabra en Jeremías 51 y Apocalipsis 18, que tenemos que tener discernimiento espiritual como cristianos, ojos para ver, oídos para escuchar y oír la voz de Dios, un corazón que es sensible al Espíritu Santo, que nos hace reconocer que hay mucha maldad y tentación alrededor nuestra y que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas contra el pecado. Ahora, no voy a ser así como las personas súper duper legalistas que ven el demonio en cada rincón, en cada esquina, y que no escuches música del mundo, que no. No voy a ser así, pero tampoco vamos a confiarnos demasiado y decir, pues no importa. Si nos dejamos llevar por una telenovela o permitimos que las redes sociales moldeen nuestra mente y formen nuestra cosmovisión, no. Nosotros como cristianos debemos de enfocarnos en la palabra de Dios, que la palabra escrita, que la palabra encarnada, Cristo Jesús, nos moldeen a la imagen de Cristo. Que seamos santos, consagrados, que no vayamos con la corriente, que no vayamos fluyendo junto con la corriente pecaminosa de este mundo. Que no seamos como peces muertos que van con la corriente. Que seamos vivos y que nademos contra corriente y que le mostremos al mundo la gloria, la majestad, la luz, la belleza, la santidad de Cristo Jesús. El día domingo voy a predicar en la mañana para la congregación inglesa de nuestra iglesia de Antioquía. Voy a predicar en inglés y me toca hablar sobre la iglesia de Antioquía, que vemos en el libro de Hechos, capítulos 11, 12 y 13. Y vemos en Hechos 11 que en Antioquía por primera vez le llaman a los seguidores de Cristo cristianos. Ahora, era un nombre
despectivo que le daban a los cristianos, pero los gentiles que vivían en Antioquía, la gente que vivía en el mundo, tenían que darle un nombre a este grupo que eran tan diferentes al resto del mundo. Hablaban de una manera diferente, se portaban de una manera diferente, eran generosos, eran pacientes, eran compasivos, eran diferentes. Como dice Jesucristo, sal, que tiene sabor a sal, sabor a evangelio, sabor a Cristo, aroma de Cristo, fragancia de Cristo. Así tenemos que ser nosotros, queridos hermanos y hermanas. Oremos para empezar el día de hoy. Oh Señor, quiero que tú, Espíritu Santo, abras mis ojos para poder ver si le estoy siguiendo la corriente a este mundo, si me estoy contaminando, me estoy corrompiendo, me estoy ensuciando mi mente, mi corazón con las cosas del mundo que no le agradan a Dios. Dios nos advierte hoy en día: salid de Babilonia, no seas como ellos. Ahora, Jesús dice en Juan 17 que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que ser sal y luz. No pedirle a Dios que nos saque del mundo definitivamente, sino que seamos una influencia positiva en este mundo. Que no nos avergoncemos del Evangelio. Que no nos avergoncemos de decir que Jesucristo es Rey, Él es mi Salvador, Él es mi vida, Él es mi todo. Que tomemos muy en serio esta advertencia de que si le seguimos a la corriente a este mundo, en un momento Dios vendrá a destruir todo lo que se opone a Él. Yo quiero estar en el lado de Dios. Yo quiero decir con confianza: le pertenezco a Cristo, fui comprado a precio de sangre. Y aunque fue difícil, viví mi vida para agradarle a Él, para honrarle a Él, como un reflejo, un pequeño reflejo de Cristo, de su amor, su gracia, su santidad. Ese es el deber de la iglesia, hermanos y hermanas. Así que oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana, el día domingo, a la 1:30 de la tarde en el templo para nuestro culto presencial. Dios los bendiga grandemente. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió, su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia es. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré,
mirar la cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Al mirar la cruz yo soy libre. Con poder la muerte venciste. Por la eternidad yo te adoraré. Y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia y En medio de un problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh,
esperanza solo en ti. Oh, el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Solo en ti. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, 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 quebranta
está aquí. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, 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 oh.